Ya hemos trabajado hasta diluciones. Vamos a trabajar ahora todo lo que tiene que ver con mezclas heterogéneas. Todo lo que hemos visto hasta ahora es relacionado con las mezclas homogéneas. Que dijimos que las mezclas homogéneas eran las disoluciones, que es lo mismo que decir soluciones. Entonces ya hablamos de todo eso. Ahorita vamos a ir a las mezclas heterogéneas. En el caso de las mezclas heterogéneas, una mezcla heterogénea es aquella cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista, apreciándose más de una fase física. Por ejemplo, el agua, cuando yo le mezclo arena, ¿sí? Que se ve la diferencia entre el agua y la arena. El agua con aceite también es una mezcla heterogénea, como lo que vemos acá, agua con aceite, agua, digamos que una mezcla de diferentes, de tierra y cemento. Entonces, eso es una mezcla heterogénea porque yo puedo ver las diferentes partes de la mezcla. Y esas mezclas heterogéneas se pueden agrupar en emulsiones, suspensiones y coloides. Empezamos con las emulsiones. Entonces, una emulsión es una mezcla de dos líquidos que son inmiscibles, de manera, digamos que se puede lograr de forma más o menos uniforme utilizando otros compuestos. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá agua, ¿sí? La fase continua, que es el agua, la fase dispersa, que es el aceite, y cuando yo trato de mezclarlos se forma una emulsión, se miran como las goticas de aceite y al cabo del tiempo entonces se va a terminar separando el aceite. En las emulsiones, un líquido, que es la fase dispersa, es dispersado en otro, que es la fase continua o fase dispersante. Muchas emulsiones son de aceite y agua, con grasas alimenticias como uno de los tipos más comunes de los aceites encontrados en la vida diaria. En el caso de las emulsiones, las partículas tienen de 400 a 600 nanómetros de diámetro, y el proceso en el que se preparan las emulsiones se llama emulsificación. Ejemplos, como ya les decía, desde acá arriba, ¿cierto? Los ejemplos de emulsiones incluyen, por ejemplo, la mantequilla, la margarina, la leche, la crema que se hace pues en casa con la crema batida, la mayonesa. En el caso de la mantequilla y la margarina, la grasa rodea goticas de agua en una emulsión de agua en aceite. En el caso de la leche y la crema, el agua rodea las goticas de grasa, ¿sí? Formando una emulsión de aceite en agua. Entonces, eso serían las emulsiones. Ahora, las suspensiones. En el caso de las suspensiones, los componentes de la suspensión son la fase dispersa y la fase dispersante. La fase dispersa está en menor cantidad y se dispersa, y la fase dispersante está en mayor cantidad, ¿sí? que la otra fase. En general, una suspensión indica la dispersión de partículas grandes en un líquido. Se requiere constante agitación para mantener las partículas dispersas, si no, las partículas se precipitan. Entonces puede ser que inicialmente, si yo lo muevo, voy a mantener las partículas dispersas, pero si lo dejo quieto, pues se forma un precipitado, porque ellas tienden a precipitarse por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Conformada por una fase sólida, que es insoluble, en una fase dispersa, que es líquida, por lo cual tiene un aspecto opaco, como por ejemplo la arcilla, la tinta china, que es negro de humo en agua, las pinturas de agua. Si dejamos las pinturas de agua quietas durante mucho tiempo, se va a formar como una capa líquida en la parte de arriba, y en la parte de abajo se va a empezar a sedimentar el sólido. Entonces eso es una suspensión. Importante, las partículas de las suspensiones son visibles a nivel macroscópico, es decir, que nosotros las podemos mirar, porque son mayores a 1 micrómetro. Un ejemplo de hay diferentes ejemplos de las suspensiones en los medicamentos, porque muchos medicamentos, por sus características químicas, no se disuelven completamente en agua. Entonces, por esa razón se preparan en suspensión. Es constantemente utilizado, ¿sí? Y tenemos entonces el fármaco que en el fármaco que tiene ese componente activo suspendido en todo el medicamento. Ejemplos de esos, entonces, por ejemplo, el Tamiflu, que es un medicamento para la gripa, el fluconazol, que es un medicamento que se utiliza para curar los hongos, la cefalexina, que es un antibiótico que está en una concentración de 5% masa volumen. ¿Qué quiere decir ese 5%? Entonces que hay 5 gramos, en este caso masa,
del medicamento en 100 mililitros de la solución. En veterinaria, por ejemplo, también hay medicamentos que son sintetizados como suspensiones, que por ejemplo el pamoato pirantel, que es un desparasitador que viene en una concentración de 2.5 gramos por 2.5% masa volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2.5 gramos en 100 mililitros de la solución, es decir, el componente activo está suspendido en la solución. ¿Listo? Hay una actividad aquí, por favor, para que la desarrollen. ¿Sí? Dice, dos medicamentos que se utilizan ampliamente en la actualidad son el Tamiflu para tratar la gripe y el fluconazol, que actúa para tratar infecciones causadas por hongos. Observa las etiquetas de los medicamentos e indica a qué porcentaje, masa, volumen se encuentran estas suspensiones. B, cuántos gramos del principio activo de cada medicamento se encuentran en el volumen total de cada medicina. Entonces, esta actividad la van a desarrollar en un foro. Yo se las voy a publicar en un foro para que por favor la desarrollen y me respondan ahí en el foro pues las dos preguntitas para los dos medicamentos. Entonces, hay muchas clases de sustancias que no se disuelven en agua y dependiendo del tamaño de las partículas mezcladas en el líquido dan lugar a suspensiones o dan lugares a coloides, como estábamos mirando ahorita. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando las suspensiones. En el caso de las suspensiones, entonces, ¿se sedimenta al reposar? Si se sedimenta, es una suspensión. ¿Se puede filtrar con papel? Si se puede filtrar, es una suspensión. ¿Se separa por diálisis? Si se puede separar, es una suspensión. La diálisis es un procedimiento que se utiliza generalmente en la medicina para las personas que tienen como problemas en el riñón, entonces para separar los componentes sólidos de la sangre del líquido, para purificar la sangre porque los riñones no funcionan bien, entonces tiene que hacerlo mediante este mecanismo. ¿Es homogéneo? Si no se ve homogéneo, entonces es una suspensión. ¿Qué pasa con los coloides? Los coloides las partículas son mucho más pequeñitas, entonces por eso cuando uno lo deja reposar puede que sedimente, pero se demora mucho más tiempo que la suspensión. No se puede filtrar con papel porque las partículas son más pequeñitas. ¿Se puede separar por diálisis? Pues sí, y si es homogéneo, pues realmente uno no sabe porque uno no mira las partículas a simple vista, ¿sí? Pero se sabe que es un coloide con un mecanismo que vamos a ver ahora. Entonces entramos a ver los coloides. Los coloides son también mezclas heterogéneas, como ya vimos ahorita, que contienen partículas llamadas partículas que están en la fase dispersa de tamaño más grande que una molécula, pero son más pequeñas pues para verlas a simple vista. Y permanece suspendida en un medio que es la fase dispersante. Entonces el medio es la fase dispersante, las partículas son la fase dispersa, ¿sí? Fase dispersa en la fase dispersante. Se caracterizan por su incapacidad para formar disoluciones, ya que no se disuelven completamente, pero están cargadas eléctricamente y su capacidad de absorción y absorción las caracteriza pues para que sean coloides. Además, se caracterizan por el tamaño de sus partículas, como miramos en el cuadro anterior. ¿Cuál es el tamaño? El tamaño está entre un nanómetro y un micrómetro, ¿sí? Son muy chiquiticas, entonces por eso son visibles al microscopio óptico. Son capaces, ¿qué característica tienen los coloides? Que son capaces de dispersar la luz, y ese fenómeno se conoce como el fenómeno de Tyndall y es lo que estamos mirando acá, ¿sí? Cuando yo atravieso un haz de luz por un coloide, voy a mirar el haz de luz, ¿sí?, en el coloide. Cuando yo tengo una solución y le atravieso un haz de luz, yo no voy a ver que el haz de luz se vea dentro del coloide como ustedes están mirando acá, no, yo no voy a ver nada, simplemente que veo, o sea, no voy a mirar que el haz de luz se vea a través del coloide. Esa es una forma de saber que una sustancia es un coloide, así como lo vemos acá, pues el haz de luz, se coloca el haz de luz, estoy alumbrando, y el haz de luz, a medida que van pasando las partículas, entonces se va mirando el haz de luz a través del coloide. Eso no pasa con una solución, y tampoco pasa con una suspensión. En el caso de los coloides, entonces aquí hay un montón de ejemplos de los coloides en el que yo tengo la fase dispersa, ¿cierto?, y la fase continua. Miramos acá
que tenemos una fase dispersante, ¿cierto? Una fase dispersa. La fase dispersa es como la sustancia que se está diluyendo, que se está, sí, pues como diluyendo en la fase dispersante. Entonces, en la fase dispersa, que son las sustancias que se van a diluir, ¿cierto? Vamos a tener que las sustancias están en forma gaseosa, que están en forma líquida o en forma sólida. Y la fase continua o la dispersante, vamos a tener que pueden estar en forma gaseosa, líquida o sólida. Entonces, cuando la fase dispersante es gas y la fase dispersa es gas, aquí no es posible que se forme un coloide porque resulta que los gases son solubles en gases, o sea que ahí se forma es una solución y es una mezcla homogénea, o sea que ahí no hay posibilidad de que se forme un coloide. Cuando en la fase continua tengo un líquido y en la fase dispersa tengo un gas, entonces se forman espumas y un ejemplo es la crema batida y el merengue. Cuando en la fase dispersante tengo un sólido y en la fase dispersa tengo un gas, entonces se forma una espuma sólida y ejemplos de eso son el pan, los helados, los malvaviscos. Cuando en la fase dispersa tengo un gas, cuando en la fase dispersa tengo un gas y en la fase dispersante tengo un líquido, entonces se me forma un aerosol líquido. Un ejemplo de esto es la niebla, la bruma que se forma. Cuando en la fase dispersa tengo un líquido y en la fase, en la fase dispersante tengo un líquido y en la fase dispersa tengo un líquido, entonces se me va a formar una emulsión. Ejemplos, la leche, la salsa, la mayonesa, la mantequilla. Cuando en la fase dispersante tengo un sólido y en la dispersa tengo un líquido, se me va a formar algo que se llama un gel. Y ejemplo de eso tengo la gelatina o el queso. Cuando en la fase dispersa tengo un gas y en la fase dispersante tengo un sólido, entonces se me va a formar un aerosol pero sólido. Un ejemplo, el humo, ¿sí? El polvo en suspensión. Cuando en la fase dispersa tengo un líquido y en la dispersante tengo en la dispersante tengo un líquido y en la dispersa tengo un sólido, se me forma un sol. Ejemplos de eso, el puré, por ejemplo, la cerveza. Cuando en la fase dispersante tengo un sólido y en la fase dispersa tengo un sólido, entonces se me va a formar un sol sólido. Y un ejemplo de eso es el cristal de rubí, que es un sólido en un sólido. Entonces, esos son los diferentes ejemplos de coloides. Ya miramos emulsiones, suspensiones y coloides. ¿Sí? Miramos los tres tipos de mezclas heterogéneas. Mirando que, por ejemplo, las emulsiones pueden hacer parte de los coloides, pero pues que las sacamos porque están clasificadas como líquido en líquido, entonces las sacamos, pero ellas están catalogadas pues dentro de los coloides. Vamos a mirar en la alimentación, en lo que nos comemos en el día a día, dónde están esas emulsiones, dónde están esos coloides, dónde están esas suspensiones. La leche, por ejemplo, se clasifica como una emulsión coloidal, ¿sí? Estamos diciendo que eran coloides, como una emulsión coloidal de glóbulos de grasa, que son la fase dispersa, que están dispersos en una disolución acuosa, que es la fase dispersante, ¿sí? La grasa que se disuelve en la fase dispersante para formar la leche. En el agua se encuentran disueltos iones de calcio, moléculas como la lactosa, además pues de la grasa. A través de porcentajes, como miramos cuando miramos las unidades de concentración físicas, de porcentajes de masa volumen, yo puedo expresar la concentración de los diferentes componentes que hacen parte de la leche, ¿sí? Entonces, de agua, por ejemplo, yo tengo un 87%. De sólidos no grasos, yo tengo un 8.7%. Esos sólidos no grasos son carbohidratos, proteínas, vitaminas. Y de sólidos grasos yo tengo un 3.8%. Esos sólidos grasos son triglicéridos y vitaminas liposolubles. Entonces ahí yo ya tengo el 100% del contenido de la leche, que es una emulsión, como ya lo dijimos. Otro tipo de emulsiones entonces son los aderezos que se utilizan para las ensaladas, en los que se dispersa el aceite en agua. Entonces, por ejemplo, cuando se hace un aderezo de jugo de limón, ¿cierto? Que es el agua, el líquido, que es aceite en jugo de limón y se le agregan otras cosas, pues para generar como el aderezo para la ensalada. Entonces ahí se forma una emulsión, porque son las goticas de grasa que quedan emulsionadas en esa fase líquida. Como emulsificante, es decir, sustancia que permite que esas goticas no se separen del agua, se utiliza, por ejemplo, la yema de huevo, ¿sí?
Entonces, esa yema permite la dispersión del aceite vegetal en vinagre, por ejemplo, o en jugo de limón, por ejemplo, y que queden esas goticas así chiquiticas emulsionadas y que no se separen y no se formen esas dos capas. Entonces, los aderezos son ejemplos de emulsiones. Ahora, ejemplo de suspensiones. Como suspensiones tenemos, por ejemplo, las cremas, los purés, una crema de, no sé, de brócoli, una crema de cualquier verdura, de zanahoria, de auyama, un puré de papa, un puré de brócoli, un puré de remolacha. Entonces, esas cremas son suspensiones porque si usted la deja quieta durante un tiempo determinado, va a terminar por asentarse. Entonces, me va a quedar digamos que la parte sólida acá asentada y por acá me va a quedar la parte líquida y se va a separar. Por eso son suspensiones. Ejemplos de coloides. El coloide más conocido que tenemos en la cocina es la gelatina. La gelatina es una proteína que tiene muchos grupos polares, como los carbonilo, como los amino, y esos grupos que son polares establecen puentes con el agua, ¿sí? Sabemos, como vimos cuando empezamos el tema, que el agua era una molécula polar porque ella tenía polos, ¿cierto? Tenemos que el agua es H2O, el oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, y aquí está cargado ligeramente positiva y por acá está cargada ligeramente negativa. Entonces, como la gelatina, si es una proteína que tiene grupos polares, esos grupos polares se pegan a las moléculas de agua y generando pues ese coloide. Cuando la gelatina está dispersa en agua caliente forma lo que se llama un sol, ¿sí? Lo vimos ya en un cuadro anterior, y al enfriarse forma un gel, ¿sí? Un líquido disperso en un sólido. En este caso las partículas coloidales de gelatina están en contacto entre sí formando una red tridimensional, lo cual engloba al líquido como en una especie de albercas microscópicas chiquiticas. Entonces, un ejemplo de coloide.